Si tú eres como la mayor parte de las personas con las que yo trabajo, parte de lo que te interesa en tu proyecto, en tu compartir ese mensaje que tú tienes en tu corazón, es descifrar cómo transmitirlo con claridad y con convicción. Y en este video te voy a compartir las 4 claves principales que te van a ayudar a transmitir ese mensaje tan importante que llevas dentro de ti, sabiendo que lo estás haciendo con claridad, convicción y autenticidad. ¿Estás lista? Pues comencemos. Aún no estoy lista. No quiero precipitarme. ¿Quién me va a hacer caso de todas maneras? Todavía no es mi tiempo. Sabes que tienes un mensaje importante burbujeando en tu interior y sabes que hay algo en tu corazón que necesitas compartir con los demás. Tienes experiencias, sabiduría y perspectivas que pueden ayudar a otros, pero sigues permitiendo que todos esos pensamientos y muchos otros parecidos te impidan avanzar y hacer algo al respecto. Pero, ¿qué pasa si tu silencio no solo te afecta a ti? ¿Qué si hay otros que se ven privados de la solución, la esperanza o la dirección que necesitan para avanzar porque tú estás permitiendo que la duda de si este es el momento adecuado te detenga? Sé que da miedo, sé que es algo que te da susto, sé lo que es preguntarse si es el momento adecuado para actuar, pero también conozco la satisfacción de dar el paso de fe y de saber que está siendo de apoyo para otras personas. Es por eso que he preparado una herramienta para ti y es el checklist, 7 señales de que tu voz está lista para salir del silencio. Este checklist te ayudará a identificar si es hora de dejar de silenciar tu voz y de empezar a generar un impacto verdadero. Es hora de compartir lo que hay en tu corazón. Es este el momento en que tu llamado y tu voz salen a la luz y marcan la diferencia. Este es el primer paso para salir de la duda y crear claridad. Simplemente visita martaenid.com/checklist para descargar tu herramienta gratuita. No puedo esperar a escuchar los resultados que recibirás. En las 3 décadas y pico que llevo como maestra, como conferenciante, ayudando a personas a desarrollar su mensaje y a presentarlo delante de un público de la manera más efectiva, uno de los tópicos más esenciales y uno de los temas más importantes que yo toco con mis clientas y con mis estudiantes es esta idea de cómo hablar de una manera que sea clara, pero que a la misma vez exprese la convicción que llevas dentro de ti. ¿Por qué es esto importante? Bueno, he hablado en muchas ocasiones y lo voy a seguir repitiendo, que tu público no necesita necesariamente creer que todo lo que le dices es cierto o es verdadero. Lo que necesitan saber sin duda alguna es que tú crees que es cierto y verdadero. Ellos pueden estar en desacuerdo contigo. Ellos pueden ir luego de escucharte a investigar y a buscar otras alternativas, pero tu nivel de convicción, tu nivel de proyectar, el hecho de que tú estás cierta y completamente segura de que lo que tú estás presentando es la información adecuada, es algo que tú has investigado o que has vivido, es algo lo que tú estás dispuesta a defender. Ese nivel de convicción es lo que va a hacer que las personas continúen escuchándote y que aunque antes de escucharte hayan estado en completo desacuerdo contigo, al menos estén dispuestos a escuchar y a razonar y a pensar sobre lo que tú tienes que decir. Cuando tú logras presentarte con suficiente convicción, entonces las personas van a estar más dispuestas a entender que tú estás partiendo desde un punto de vista de dar valor, de ayudar a los demás y de presentar lo que tú entiendes que es la mejor y la más importante información que tú puedes traer. Y cuando tú logras hacer eso con claridad, de manera que las personas puedan seguir tu pensamiento, que las personas puedan ver cómo tú llegas del punto A al punto B y puedan seguir tu lógica, entonces tú vas a lograr que a lo mínimo las personas se posicionen en un lugar en el cual comienzan a pensar y a analizar lo que tú les has dicho y quizás llegar al punto en el que están dispuestos a revisar y a repensar.
lo que han creído o lo que han estado haciendo hasta ese momento. Por eso es que estos dos elementos son tan importantes, la claridad y la convicción. Y en mi experiencia, una vez tú estás hablando desde ese espacio de claridad y convicción, no hay otra manera de presentarlo que no sea con autenticidad. Así que vamos a hablar de los 4 elementos esenciales que te van a ayudar a llegar a ese punto. El primer elemento que vamos a hablar es que necesitas una estructura poderosa. Necesitas seguir unos ingredientes básicos que te ayuden a estar segura y convencida de que estás presentando toda la información que necesitas presentar de la manera más efectiva y siguiendo un orden y una manera de pensar que puede ser de ayuda para las personas que te están escuchando. He creado un acróstico que creo que te va a ayudar a recordar los ingredientes de esta estructura poderosa. Y el acróstico es chispa. Añádele chispa a todas tus presentaciones, a tus mensajes, a la manera en que te comunicas, de manera que tu público pueda no solamente seguir tu línea de pensamiento, sino comenzar a identificarse con lo que estás diciendo. Y como te dije, chispa es un acróstico. Te voy a decir primero todo lo que significa chispa y luego te voy a explicar un poco cómo puedes trabajar con cada elemento, ¿sí? La C es centrada, la H es honesta, la I identificable, la S solución práctica, la P personal y la A aspiracional. Así que chispa es centrada, honesta, identificable, solución práctica, personal y aspiracional. ¿Qué significa todo esto? Centrada es uno de los elementos más importantes porque muchas veces empezamos un mensaje o empezamos una conversación y permitimos que elementos que no están directamente conectados con el propósito final se adentren en nuestra conversación. De modo que centrada quiere decir que tenemos un solo propósito o intención final en nuestro mensaje y nuestra presentación. En un momento vamos a expandir un poco más en cómo hacemos esto, pero es bien importante que antes de tú comenzar a preparar tu mensaje, que antes de tú sentarte a tener una conversación importante, de estas conversaciones cruciales que pueden cambiar el ambiente, antes de tú comenzar a expandir en tus puntos, tú tengas claro cuál es ese propósito o intención final, a dónde tú quieres llevar la conversación y que todo lo que tú añadas a la conversación esté centrado en llegar a ese punto final. Honesta, pues obviamente, tú vas a comunicar lo que verdaderamente tú entiendes, sientes, has aprendido, la verdadera opinión que tú tienes basada en tus experiencias y tus conocimientos. Esto es lo que va a lograr que tu conversación sea auténtica y llena de humanidad. Cuando nosotros decimos que seas honesta, esto incluye elementos como admitir que no lo sabemos todo, elementos como reconocer que hay cosas que tenemos que investigar o que hay elementos en los que tenemos que hacer más expansión o buscar más información o en los que estamos abiertas a otras opiniones o a otras maneras de ver el punto, ¿no? Como maestra, me he encontrado muchas veces con, sobre todo, profesores a nivel universitario, ¿no? Que piensan que si no tienen todas las respuestas, pierden autoridad o pierden su posición como los expertos en el ámbito. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. Yo he encontrado que cuando uno es humano en su presentación y reconoce que no lo sabe todo y que ha hecho errores, ha cometido errores en su camino, cuando uno no trata de ser tan pulido que suena robótico, cuando uno no trata de ser tan perfecto que suena imposible de creer, entonces uno puede crear unas conexiones con su público que de otra manera no están presentes. De modo que la parte de ser honesta implica reconocer que todos somos seres humanos, que nadie lo sabe todo, que nadie tiene monopolio de las ideas perfectas, que nadie tiene todas las contestaciones y todas las soluciones, y partir desde ese punto de vista de ser auténtico, de ser genuino, de ser humano y de entender que siempre hay espacio para crecer. Y muy pronto vamos a hablar de cómo podemos aumentar esto. La I de identificable quiere decir que tú vas a presentar tu información incluyendo historias, anécdotas y experiencias que tú has vivido de manera que la persona o personas que te están escuchando puedan decir, ah, yo tengo una experiencia similar o oh, yo soy igual en ese espacio. Lo que estamos creando en este punto de identificable es crear
puentes que ayuden a que las personas que te están escuchando no te vean como algo inalcanzable, allá arriba, algo imposible de lograr, sino que ellos puedan a través de tu presentación y a través de la conversación y de tú compartir tu mensaje, tener momentos en los que dicen, yo soy igual a ella o ella es igual a mí. Eso lo que va a hacer, como dije, es crear un puente donde entonces las personas van a estar mucho más dispuestas a invertirse en lo que tú quieres decir, en lo que tú les estás presentando, porque pueden pensar, si ella lo logró, yo también lo puedo lograr. Si ella lo ha vivido y lo ha experimentado, entonces no es imposible para mí. Si ella está logrando esto y yo veo estos puntos donde yo me puedo identificar con ella, entonces yo puedo hacer ese leap, ese brinco de pensar que yo también lo puedo lograr, ¿no? La solución práctica es, y esto es uno de los errores más grandes que cometemos muchas veces, sobre todo cuando estamos creando contenido para las redes o online, es que damos mucha inspiración y mucha información, pero no llevamos la información ni la inspiración a cosas implementables o aplicables, a elementos que la persona pueda tomar y ejecutar inmediatamente o en un espacio de tiempo corto. Lo que esto hace es que las personas te escuchan, se sienten muy bien al escucharte. Por el momento están elevadas y están muy contentas, muy motivadas, muy alegres, pero al momento en que se sientan con la información y la piensan un poquito más, o al pasar de las horas o los días, eso comienza a desinflarse y comienzan a darse cuenta que no tienen nada aplicable, no tienen nada tangible que puedan sacar del tiempo y del esfuerzo que invirtieron en escucharte. Entonces, eso lo que hace es que va creando esta sensación de que estoy perdiendo mi tiempo cuando escucho a esta persona, de que me siento bien en el momento, pero después me siento peor que nunca porque escuché tantas cosas chéveres y tantas cosas lindas y tantas cosas importantes, pero después no supe qué hacer con ellas. De modo que la manera más directa y más fácil de tú crear un mensaje que lleve claridad, que lleve convicción y que resuene con las personas que estás hablando, es añadir elementos de soluciones prácticas implementables, de cosas que las personas puedan llevarse con ellos para hacer inmediatamente después de la conversación o al corto tiempo después. La P es práctico. No práctico, perdón, personal. ¿Ves? Todos cometemos errores. La P es personal. ¿Qué quiere decir esto de personal? Pues tiene que surgir de tus vivencias, de tus experiencias y de nuevo de tu convicción, de lo que verdaderamente tú crees porque lo has vivido, porque lo has intentado, porque lo has experimentado. Cuando comenzó todo este movimiento de los coaches en línea y de los expertos queriendo vender cursos y todo lo demás, una de las cosas que inmediatamente puso signos de pregunta alrededor de toda de esta industria es el hecho de que muchas personas pretendían saber cosas que nunca habían vivido ni experimentado. Entonces había muchos expertos que simplemente habían leído un libro o tomado un curso y querían ya entonces beneficiarse de eso y sacar dinero, ¿no? De ese conocimiento que ellos tenían que era plenamente intelectual. ¿No? Simplemente habían leído un libro, tomado un curso, habían escuchado una charla y creían que ya podían ir y enseñárselo a otras personas. Pero muy pronto en la industria la gente comenzó a darse cuenta de esta persona sí sabe lo que está diciendo, esta persona es un impostor, esta persona ha experimentado o ha vivido lo que está diciendo, esta otra persona no tanto, ¿ves? Entonces es bien importante que en tu mensaje, cuando tú quieres expresarlo desde un punto de claridad y convicción, comiences desde tus vivencias, experiencias y convicción, desde aquello que tú has vivido, desde aquello que tú has hecho, desde aquello que tú has visto el resultado real y entonces lo puedes compartir sabiendo que es válido y puede ser que tú personalmente no hayas experimentado la transformación o el resultado final de lo que estás presentando, pero sí has ayudado a otros a llegar allá, sí has caminado con otros en el proceso de llegar a ese punto antes de tú tener la claridad y la convicción completa de presentarlo a otras personas. Y finalmente, la A de aspiracional para mí es
uno de los elementos más importantes de cualquier espacio en el que estamos tratando de ayudar a otras personas. Como te dije ahorita, hay muchas personas que hablan de manera inspiracional, ¿no? Que te motivan, que te dan ra, 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 y tú terminas la conversación con ellos sintiéndote, como que estás flotando en el aire y tienes, toda esta energía y te sientes tan y tan bien, pero eso se desinfla. Eso se va. Cuando tú eres aspiracional, tú estás apuntando al potencial detrás de esa persona y lo estás llevando a una acción. La idea detrás de ser aspiracional y lo que lo separa de ser inspiracional es que cuando tú estás trabajando desde un espacio aspiracional, va más allá de hacerlo sentir bien. De hecho, muchas veces cuando se está haciendo aspiracional en el momento, la persona puede hasta sentirse peor porque va a comenzar a decir, ay, no he hecho esto, o ay, debí haber tomado esta acción, o he estado esperando tanto, he desperdiciado tanto tiempo, aunque no hay tiempo desperdiciado, eso vamos a hablar en otra ocasión, pero el espacio aspiracional te reta, te lleva a este espacio de tu cuestionar hasta dónde puedes llegar y por qué no has llegado. Apunta de nuevo ese potencial que hay dentro de la persona que te está escuchando, donde esa persona dice, espera, yo puedo lograr esto, ¿por qué no lo he hecho? ¿Qué tengo que hacer ahora mismo para poder alcanzar esta meta, para poder llegar a este punto? Entonces, aspiracional significa que tú les das un vistazo a lo que ellos pueden ser y a cómo llegar allí. Entonces, de nuevo, la estructura poderosa que vamos a seguir es la estructura de chispa, donde nos vamos a asegurar que todos estos ingredientes, los 6 elementos, de estar centradas en un propósito o intención final, de ser honestas con autenticidad y humanidad, de tener elementos identificables donde la persona que te escucha pueda decir, somos iguales, de dar una solución práctica e implementable, de añadir elementos personales de tus propias vivencias, de tus propias experiencias y dar un elemento aspiracional que apunte al potencial de la acción, van a ser los que van a construir tu mensaje de una manera poderosa que va a crear un impacto duradero. ¿Sí? Así que ese es el primer elemento, es seguir una estructura poderosa utilizando los ingredientes de la chispa. El segundo es tener pilares claros. Y estoy mencionando pilares primero, pero luego te voy a explicar cómo seleccionar esos pilares, así que sigue conmigo. Los pilares son los 3 a 5 puntos específicos que tú vas a tocar que van a ayudar a la persona a hacer en su mente un andamiaje, una conexión donde ellos puedan decir, esto es lo primero que tengo que hacer, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer esto. O este es el primer elemento que tengo que tener en cuenta, me tengo que asegurar de que este también esté y este, donde ellos puedan tener un framework o un plan para seguir, donde ellos puedan saber estos son los elementos o estas son los pasos, estas son las piezas necesarias para yo poder llegar a donde quiero llegar. Así que lo segundo es en tu mensaje, para que tenga claridad y convicción, debes pensar en cuáles son los 3 a 5 pilares, los 3 a 5 pasos, los 3 a 5 elementos que yo le voy a compartir a mi público de manera que ellos tengan un plano a seguir, de manera que ellos sepan cuál es la trayectoria o el framework que deben ellos poder seguir. El paso número 3 o el elemento número 3 para transmitir mensajes de claridad y convicción es tener base y fundamentos claros. Cuando yo estaba comenzando en todo este ámbito de crear cursos en línea, de crear mi negocio y todo este tipo de cosas, yo tomé unos cursos de una persona que se llama Frank Kern, un señor que se llama Frank Kern, y lleva muchísimos años haciendo esto de trabajar en línea, de vender cursos y demás. Y uno de los elementos más importantes que yo aprendí de él es esto de el comienzo y el destino. El comienzo y el destino. Y te voy a explicar lo que eso significa. Imagínate un continuo, ¿no? Una recta, donde tú tienes un lugar de comienzo y un destino. Puedes imaginarte un mapa también, si se te hace más sencillo, donde tú tengas el lugar de partida y el lugar de la llegada, ¿no? Partida y llegada. Cuando tú piensas en las personas con las que tú estás comunicándote y el mensaje que tú les quieres llevar, ¿dónde están ellos en esta trayectoria? ¿Desde dónde están partiendo? ¿Y hasta dónde tú los quieres llevar en tu conversación? Ahora, es importante cuando estás pensando en estos elementos de base y fundamentos del punto de partida y el destino al que tú los quieres llevar,
entender que es muy poco probable que en una conversación, en un mensaje, en un curso, en un espacio limitado, tú los puedas llevar a un destino final que debe ser a largo plazo. Y es importante entender entonces dentro de esa trayectoria más grande a dónde tú los quieres llevar. Uno de los errores que muchas veces cometemos cuando estamos compartiendo un mensaje y queremos ayudar a las personas a avanzar, a lograr una meta, es que pensamos muy lejos, nos vamos muy lejos. Entonces queremos llevar a las personas de la A a la Z, pero esa trayectoria es demasiado larga y tiene demasiados de muchos pasos en el medio, y eso lo que va a crear es confusión en lugar de claridad. Pues piensa más corto plazo. Si están en la A, trata de llevarlos a la B. Si están en la B, quizás los puedes llevar hasta la D. Si están en la F, quizás los puedes llevar hasta la H, ¿ves? Entonces piensa más a corto plazo cuál es el primer destino al que tú los puedes llevar, que los lleve en la trayectoria hacia ese destino final, pero que sea algo manejable, que sea algo que ellos puedan visualizar lograr y que sea algo realista en términos de la información que vas a tener que compartir para que ellos lleguen de la A la B o del punto donde están al punto donde tú los quieres llevar en esta charla. Una vez tú determinas dónde es el punto de partida y cuál es el destino al que los quieres llevar, entonces en ese espacio en el medio vas a trazar qué tiene que ocurrir justo antes de llegar a ese destino, qué tiene que ocurrir justo antes de eso, y vas a pensar en reversa. Puedes pensar en tu propia trayectoria o en lo que has ayudado a otras personas a hacer y piensa, ok, antes de llegar a este punto, ¿qué yo tuve que entender, saber, poder hacer, herramientas que tuve que tener justo antes de llegar allí para poder alcanzar ese punto? Y antes de eso, ¿qué tuve que hacer? Y ahí es donde tú vas a identificar los 3 a 5 pilares. ¿Te hace sentido? Entonces, tú vas a tener, como hablamos desde el principio, una conversación o un mensaje centrado en un solo propósito, en una intención final, uno solo. Y ese es tu destino, ¿verdad? En esta trayectoria de las bases y los fundamentos. Vas a identificar más o menos dónde están antes de tú comenzar a hablar con ellos. Y entonces vas a pensar en reversa para poder llegar a este destino que tuvo que ocurrir antes, que tuvo que ocurrir antes de eso, que tuvo que ocurrir o estar en lugar antes de eso. Y esos son tus 3 a 5 pilares que tú vas a compartir con las personas. ¿Ves? Cuando estás preparando entonces tu mensaje y te vas a asegurar de que tengas los 6 elementos de chispa, vas a organizarlo pensando en cuál es el punto de partida y cuál es el destino, cuál es tu base y fundamentos, ¿no? Y cuáles son los pasos entre medio que tuvieron que haber ocurrido, que tienen que pasar o entender para llegar de la A la B, y esos son tus 3 a 5 pilares, ¿sí? Ahora, todo esto resta en convicción y en claridad si el elemento número 4 que voy a compartir contigo no está en lugar. Si tú no tienes este cuarto elemento bien preparado, bien pulido y bien en su lugar, entonces todo lo demás se va a desboronar. Y es el elemento de la integridad. De la integridad. Y sí, nosotros normalmente pensamos en integridad cuando una persona dice y hace cosas que son similares, ¿no? Cuando lo que la persona está hablando, la manera en que se está expresando, lo que está diciendo, tiene sentido con la manera en que la persona actúa. Pero quiero llevarte un poquito más allá, porque la integridad en su origen es un elemento arquitectónico, ¿no? De la arquitectura, y habla de que todo esté en una unidad de tal manera que todo funcione para una cosa sostener la otra, para que no haya espacios o grietas que puedan corromper o que puedan dañar la estructura que se está erguiendo, ¿no? De esa misma manera, todos los elementos de cómo tú te presentas y de la manera en que las personas te están percibiendo tienen que unirse de tal manera que no hayan grietas ni espacios que puedan verse como débiles. ¿Y cuáles son los elementos que crean tu integridad cuando tú estás presentando tu mensaje? Pues el tono que estás utilizando, tu lenguaje corporal e inclusive el ritmo con el cual te presentas. Si tú te pones a pensar
en esos elementos, el tono que tú utilizas va a variar la manera en que tú eres percibida. Si tú utilizas un tono monótono todo el tiempo, las personas no van a poder identificar los elementos más esenciales de lo que les estás presentando. Tampoco van a entender ni van a percibir de parte tuya una convicción real, una pasión hacia lo que estás diciendo. De modo que tu tono de voz debe variar de acuerdo con lo que estás presentando. Tu lenguaje corporal debe expresar tu emoción, debe expresar tu convicción, debe expresar tu pasión, y de ese mismo modo tu ritmo no debe ser ni tan acelerado todo el tiempo ni muy lento. Debe también variar de acuerdo con lo que estás expresando. Cuando tú detienes tu ritmo, cuando tú hablas con más pausas, las personas van a inclinarse a escuchar lo que estás diciendo. De modo que esa reducción en el ritmo debe venir deliberadamente para crear énfasis. Y cuando hablas con más rapidez, cuando tu ritmo aumenta, cuando tú estás hablando con este ritmo más acelerado, entonces las personas perciben pasión detrás de lo que estás diciendo. De modo que cuando tú utilizas tonos, lenguaje corporal y ritmos que estén unísonos, que tengan sentido el uno con el otro y que uno refuerce al otro, estás creando el elemento de integridad en tu mensaje y en tu presentación. Bueno, para resumir, para tú crear o transmitir mensajes que tengan claridad y convicción, comenzamos con una estructura poderosa utilizando chispa, un mensaje centrado, que sea honesto, que sea identificable, con una solución práctica, personal y aspiracional. Esto lo vamos a organizar a través de 3 a 5 pilares bases que ayuden a las personas a lograr una trayectoria desde un punto de partida establecido hasta una meta específica a la cual tú los quieres llevar, ¿no? Del punto de partida al destino. Y todo esto lo vamos a enmarcar a través de nuestra integridad, utilizando un tono, un lenguaje corporal y un ritmo que juntos expresen tu convicción, tu certeza y tu pasión que está detrás de este tema. Espero que esto te haya sido de bendición. Si lo ha sido, compártelo con otras personas en tu entorno que les pueda ser de provecho. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y entre ahora y la semana próxima, ve y visita martaenid.com/checklist para que descargues mi checklist de 7 señales de que tu voz está lista para ser compartida y para ser liberada. Espero que esto te haya sido de bendición. Hasta la próxima. Esta ha sido tu mentora, Marta Enid. Nos vemos pronto. Chao.